El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a tener un tema interesante de las iglesias y su personalidad jurídica. Yo sé que yo he tenido otros programas que he hablado sobre este tema porque domino el concepto, pero hoy tengo un invitado a quien yo le compartí el concepto y empezó a relajarme y a burlarme, porque él siempre me hace eso, porque le gusta el debate. Pero hoy vamos a tener en este programa la persona que redactó el proyecto de ley y que impulsó ese proyecto de ley en la legislatura en el cuatrenio pasado, para que nos explique en detalle una de las autoridades máximas en Puerto Rico en libertad religiosa, el licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro. No te vayas, continuamos en breve. No te pierdas este manjar jurídico teológico. Hola, aquí estamos en esta primera sesión. Como te dije, vamos a estar hablando de la iglesia y su personalidad jurídica, un concepto que con el invitado que tenemos hoy venimos trabajando desde un caso que tuvimos que vivir en un tribunal de Cagua, que nosotros mismos no encontrábamos las palabras para explicarle al juez lo que estaba pasando, hasta que el juez emite una frase que dice: ¿cómo se organiza la iglesia para hacer negocios? No sé si recordaremos esa frase, creo que Padre Carlos la recuerda, y de allí surgió un debate que duró como 3 años. Y en ese proceso, nuestro invitado de hoy, que estuvo envuelto en la redacción del Código Civil, que ganó algunas y perdió un montón, que vivió muchos éxitos y muchas frustraciones, quiero que ustedes conozcan, como es el estilo de este programa, cómo se llegó aquí, lo que se pasó y qué es el contexto jurídico teológico de una de las personas más conocedoras del tema de la separación de iglesia y Estado. Padre Carlos, bienvenido. Gracias, mi querido hermano Gau, por esta tremenda oportunidad de que podamos discutir estos temas que sin duda inquietan a nuestras instituciones eclesiales. No, y déjame darte la bienvenida nuevamente a CTNI. Las puertas están abiertas aquí para ti. Sí, no te olvides de nosotros. No, nunca me olvido, porque además la pastora Wanda Rolón, que ha sido el alma que ha sacado todo esto como parte de ese apasionamiento evangelizador, televisión, esta radio en internet, el colegio y por supuesto la experiencia de su comunidad de fe y su proyección internacional, hablan de unas correrías apostólicas, ¿verdad?, por ayudar a que nuestro país pueda redescubrir sus raíces cristianas, ¿verdad?, a la que todo ser humano está llamado en este planeta Tierra. Y creo que como dice, fue la génesis del proyecto, ¿recuerda? Sí. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad jurídica? Nuestra identidad en el contexto de estos debates, porque tú lo has traído muy bien a colación, ese famoso caso que tú viviste en el proceso judicial en Caguas. 3 años duró. 3 años, y que tenía una serie de cuestionamientos, lo dijiste muy bien, de la personalidad jurídica, cómo se estructuran, cuál es la capacidad del gobierno, tribunales o de las autoridades públicas, legislatura o el ejecutivo, para intervenir en los asuntos internos o en el modo de configurarse las iglesias. Y además nosotros fuimos abogados del caso de las iglesias escuelas, en la cual de otra manera se estaban planteando las cuestiones hasta dónde llega la autonomía de las instituciones eclesiales y de los creyentes como los padres para tomar determinaciones con respecto a las estructuras. En aquel caso, una de las cosas, tú me corriges si estoy mal, Padre Carlos y yo llevamos muchos años compartiendo, y cuando nosotros discutimos, la gente se va del espacio, en lo que nosotros terminamos, y es una manera de divertirnos. Pero recuerdo que los dos nos llamó mucho la atención cuando el Estado decía que un colegio privado cristiano es lo mismo que una iglesia escuela. Exacto. Y recuerdo que nosotros brincamos y hubo una frase famosa que la abogada dijo: pero la licencia no es tan importante, ¿por qué se niegan? Yo digo, bueno, pero si no es importante, ¿por qué me la impone? Y eso también nos llevó a nosotros
a cuestionarnos, ¿entendemos nosotros nuestra identidad jurídica? Exacto. Y a la vez fue de conocimiento público el debate que hubo en torno a la Iglesia Católica con respecto a las pensiones, ¿verdad? En este caso de Iglesia Católica versus Feliciano. Fueron las tres cosas a la vez. Exacto. Bien. Y el ataque de Hacienda a las contribuciones, tratando a las iglesias como meras corporaciones. Como meras corporaciones. Fueron muchos asuntos. Sí, fueron muchos asuntos donde nos suscitaron a nosotros las inquietudes. Inquietudes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de la Iglesia Católica, llegó a hacer una afirmación curiosa, más o menos así el juez Alito, que es uno de los jueces conservadores. Lo que pasa es que la Iglesia Católica llegó hasta el Supremo de los Estados Unidos, lo desestima por un problema procesal entre el Tribunal Federal y el estatal. Pero anula las decisiones. Algunas de las decisiones, pero los escritos que emite el tribunal fueron lo que te dieron a ti la pauta para escribir. La pauta, sí, porque como ustedes saben, para un poco ilustrar... Sí, porque mucha gente no conoce eso. Exacto. La Iglesia Católica comenzó una disputa porque algunos profesores, ¿verdad?, reclamaban de que el fideicomiso de pensiones se había colapsado y que la Iglesia Católica debía responder, ¿verdad?, a las inquietudes de los maestros que estaban retirados y que dependían, era el único ingreso que tenían, dependían de esas pensiones, de ese fideicomiso que se había hecho a finales de la década del 70 en el siglo XX. La Iglesia, ¿verdad?, consciente de la inquietud legítima de los maestros, pues reclamaba de que había que buscar alternativas consistentes, ¿verdad?, con que el fideicomiso tiene una autonomía propia, personalidad jurídica propia, no estaban envueltas las iglesias, etcétera. Y por lo tanto, de alguna manera, la Iglesia intentó a través de, ¿verdad?, de los tribunales, pues que se respetase su propia identidad, de que ella no podía responder de algo que ella no era, por decir así, estaba envuelta directamente. Queremos aclarar que, contrario a los conceptos de los protestantes, la Iglesia Católica fue reconocida a principios del siglo XX por un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que tenía personalidad jurídica a la luz del Tratado de París. Tratado de París. Entonces, eso choca como el tribunal estaba viendo el caso, que la Iglesia, la estructura era configurada a través de la ley de corporaciones. Y ahí fue que vino el... Claro, porque hasta yo me preocupé mucho. Claro. Yo recuerdo que nos amanecimos pensando sobre esto. Sí, porque recuerden que la decisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó... El caso de Ponce. Claro, sustentar a la instancia que decía que la Iglesia Católica era una sola entidad y que todos tenían que responder económicamente al colapso del fideicomiso de las pensiones. Contrario a la estructura con la cual se concibe la Iglesia Católica, que cada diócesis y cada obispado tiene su personalidad jurídica propia. Entonces, claro, la Iglesia Católica, cuya personalidad jurídica había sido reconocida... La estructura católica. Sí, había sido reconocida en 1898 y confirmada en la decisión del Tribunal Supremo que se titula Iglesia Católica, ¿verdad?, Catholic Church versus Municipality of Ponce, en 1909 reconoce que la Iglesia Católica tiene una personalidad jurídica reconocida por el Tratado de París. La cuestión es que el Tribunal Supremo dice, no, tú eres un solo ente, aunque tú te concibes internamente como 6 entes autónomos y además te concibes que cada parroquia tiene personalidad jurídica y que cada colegio católico, yo te concibo, lo único que se reconoce en el Tratado de París es la Iglesia Católica como un ente general, todas las subdivisiones posteriores no las incorporaste, es una sola entidad. Tú te puedes entender a ti mismo internamente, pero con respecto a terceros, como es por ejemplo los maestros, pues todos ustedes son un solo Cuando decimos con efecto a tercero, nos referimos gente que no es parte de la membresía de la iglesia, que tiene contratos laborales, contratos de servicio, contrataciones, compras, escritura. O sea, ¿cómo tú respondes civilmente cuando ya la decisión no es al interno de la iglesia? Exacto, cuando ya... O sea, ¿quién responde? ¿Responde solo la arquidiócesis de San Juan o responden todas las parroquias de Puerto Rico y todas las diócesis de Puerto Rico? Porque es una sola personalidad jurídica. Alguno podría pensar en una cuestión técnica, no es técnica. No, imagínense,
nos embargaron las cuentas. Yo no podía sacar ni un centavo. Yo recuerdo que se quedaron sin dinero. Sin dinero. ¿Cómo se iba a pagar la luz, el agua, etcétera? La cuestión es que la Iglesia Católica fue hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo decretó nulo todas las decisiones en razón de una cuestión técnica. Y al final, en la decisión, el juez Alito dice algo bien importante. Dice que este caso, que aunque no se va a dilucidar ese asunto en este momento, porque se anuló las decisiones por una cuestión técnica y que él concurría con eso, él dice, sin embargo, queda en el tintero hasta qué punto una autoridad civil puede tomar determinaciones sobre la configuración interna de las iglesias o incluso sobre sus decisiones de subdivisiones posteriores. ¿Hasta qué punto puede hacerlo? Evidentemente, él plantea lo que es el centro de lo que fue esta decisión, que como he dicho, tanto tu caso en Cagua como el tema de las iglesias escuelas, como este tema, plantea hasta qué punto puede intervenir el Estado a decirle a una iglesia, no, yo te entiendo así y este es el modo como tú te vas a entender a ti misma. Precisamente será el debate en la legislatura, que los legisladores nos decían a nosotros cómo teníamos que funcionar, cómo teníamos que pensar. Mira, esto fue un debate que usted no tiene idea, fue grandísimo, fue enorme, tras bastidores, luchas en Hacienda, lucha en la legislatura, lucha en los tribunales. Yo recuerdo que compartíamos mucho el caso católico, que tú me molestabas, pero yo le voy a decir una de las frases más importantes que nosotros encontramos que ha sido sólida es cuando se aprueba la Constitución de Puerto Rico en 1952, hay 3 secciones que hablan de libertad religiosa en nuestra Constitución, no es una nada más. Habló de separación iglesia-estado. Ese mero hecho de mencionar la iglesia fue reconocer que tenía persona jurídica distinta al Estado, porque la personalidad jurídica no se la dio la Constitución, y es que ya existían un montón de casos que establecían el derecho de la iglesia a tener su propio gobierno, que en Puerto Rico la iglesia había perdido identidad. No se vaya, porque luego de eso, parece mucho tiempo, pero quiero que el Padre Carlos nos hable de los elementos fundamentales de la ley que se consiguió por motivo de todas estas preocupaciones que estamos hablando de casi 6 o 7 años de proceso jurídico y legislativo. No te vayas, continuamos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta sesión. Pensábamos que teníamos tiempo suficiente para explicar, pero siempre el tiempo nos traiciona. Algún día haremos algún programa especial, por lo menos de 1 hora, para poder explicar cómo llegamos aquí, porque nosotros mismos se nos hacía difícil encontrar el lenguaje jurídico para explicarlo. Pero quiero decirles que el Señor iluminó a Padre Carlos y escribió un proyecto que recuerdo que estuvimos 1 año dándonos cocotazos, donde por fin se puede explicar jurídicamente lo que es frente al Estado, la iglesia como institución civil. ¿Estoy correcto? Sí, así mismo es. Pues, la tuyo iglesia, es el podio. Exacto, la iglesia con respecto a las autoridades públicas. Primero, este proyecto de ley da un paso importante haciendo... Hoy es ley. Hoy es ley, que es la ley 155 del 2020. Da un paso concreto diciendo que las iglesias ya existen por el mero hecho que los fieles quieran reunirse, ¿verdad? Configurarse como un grupo estable, ¿verdad? Como una iglesia. Como una asociación religiosa. Exacto. Por lo tanto, con eso se evita que el Estado diga, no, hasta que yo no te reconozca, tú no te puedes reunir, tú no puedes tomar decisiones, tú no puedes realizar, por decir así, acciones evangelizadoras,
Por eso es bien importante el reconocimiento que las iglesias, lo que hace el Estado con esta ley, la iglesia, dice el Estado, te reconozco que tú existes antes de que yo pueda, por decir así, reconocer para propósitos de terceros tu existencia como personalidad jurídica. Repite eso. O sea, que las iglesias... Que la gente lo entienda. Claro. Imagínate que estás predicando, Carlos. Imagínate que no estás hablando como abogado. Le estás hablando a tus ovejitas allí, a tus corderos. Exacto. Lo importante es que entiendan de que las iglesias existen. No porque usted se incorporó a nivel del Estado. La incorporación en este proyecto de ley tiene ahora una otra finalidad distinta. Tiene la finalidad, por decir así, de en razón de reconocimientos de terceros. Es decir, cuando usted se incorpora, usted adquiere una especie como de instrumento para que terceros que van a entrar en negocio con su iglesia, desde arreglarle una bombilla, etcétera, sepan de que usted, por decir así, existe como tal. Y que, por lo tanto, que usted puede, la persona puede hacer negocios de naturaleza civil con usted, ¿verdad? Y que en caso, ¿verdad?, de que usted sea demandado, pues, por decir así, se reconoce que usted existe, porque es un mero reconocimiento a nivel del Estado, para propósitos de negocio, propósitos de tercero, para reconocimiento de existencia. Usted existe. Pero cuando usted se incorpora, por decir así, las personas saben, mira, existe para propósitos de publicidad. Ya no es que usted tenga necesidad de eso o que incluso a nivel de Hacienda se le tenga a usted que usted tenga que pedir la exención contributiva porque si no la pide, usted puede ser sancionado económicamente. No, porque ya usted existe. Usted se incorpora y después de incorporarse, usted pide la exención de Hacienda, ¿verdad? Porque evidentemente, de nuevo, el hecho de que usted da estos pasos jurídicos tiene el propósito de publicidad. Que sepan que usted existe. Porque, claro, si usted está en el anonimato, porque si usted está en el anonimato, la gente no puede saber de que usted existe como un grupo estable. Eso es la finalidad de la iglesia. Quizá yo sé la contestación, a lo mejor estoy mal. Pero al interno de la estructura de la iglesia, ¿afecta ese reconocimiento? ¿Cómo funciona el Estado ante la forma en que la iglesia se constituye a sí misma para propósitos de su fe, de celebrar su fe? Eso no afecta porque el Estado lo único que va a hacer es reconocer de que usted existe y va a respetar los modos de configuración interna o las divisiones posteriores que puedan surgir, qué sé yo. La Iglesia Católica en 1909 era una sola diócesis, pero en la configuración católica. Ahora son 6, posteriormente en 1920, en 1960, en el 75, en la década en el siglo XXI, la Iglesia Católica se fue subdividiendo en distintas diócesis, hoy son 6. Esas divisiones posteriores, en la cual la iglesia tomó una decisión de gobierno interno, el Estado, según la ley, tiene que reconocerla y no puede, por decir así, dar un segundo pensamiento, decir, no, pues tienes que hacer. No, el hecho de que yo, ¿verdad?, me soy iglesia y tengo esta autonomía de tomar las decisiones internas, rito, modos de entender, liderato, cuánto le pago al pastor o no le pago al pastor. Los nombramientos pastorales. Exacto, todo eso, ¿verdad? La disciplina interna, las sanciones internas, porque nuestras iglesias, aunque sean independientes, tienen un código de disciplina, etcétera. El Estado no puede decir, mire, usted no puede, por decir así, sancionar a tal persona. Tú y yo tuvimos un caso, precisamente en una iglesia en el área este, donde un feligrés cuestionaba la disciplina y decía que esa disciplina había tenido consecuencias. Déjame hacer el chiste. Ese fue el primer caso que tú argumentaste como abogado. Yo me quedé sentado, que estabas temblando y a los 30 segundos se te había olvidado todo. Ese caso lo argumentaste tú. Exacto.
como católico, no podías entender el mundo protestante, estudiaste la estructura de la iglesia y recuerdo que el planteamiento fue tribunal, tú no te puedes meter en la disciplina de la asamblea. Y ¿Tú recuerdas de eso, verdad? Sí. De hecho... Sí, es que me gusta hacer anécdota, porque la gente piensa que esto cae así por osmosis. No, y que estas cosas... Y tuvimos un año peleando eso. Y yo me acuerdo que el tribunal, imagínate, era una intervención donde unos pastores toman una disciplina con un feligrés y el feligrés cuestiona la disciplina y dice que tal disciplina tuvo daños en su vida personal, ¿verdad? En su esposa, etc. La cuestión es que al final nosotros ganamos el caso. Y el tribunal reconoció la autonomía que tienen las iglesias para las cuestiones de doctrina y disciplina. No de golpear a la gente ni maltratarla, son dos cosas distintas. Claro, entonces, claro, hay disputas que el tribunal tiene que intervenir cuando son cuestiones patrimoniales. ¿A quién le pertenece la iglesia? Si hiciste un contrato, cumpliste o no cumpliste las disposiciones. Te iban a arreglar una bombilla y no la cumpliste. O sea, no es una autonomía absoluta. Sí. Pero es una autonomía que tiene que ver con doctrina, disciplina, modos de configurarse y entenderse, modos de responder. Porque evidentemente, como en el caso de las pensiones, ¿quién responde? ¿La arquidiócesis o todas las diócesis? Si tienen personalidad jurídica cada uno, porque así lo entiende la iglesia. Responde el que hizo el fideicomiso. La diócesis de Ponce no tiene nada que ver con el fideicomiso. De hecho, no se le consultó a la diócesis de Ponce, no se le consultó a la diócesis de Arecibo. Exacto. O sea, eso lo hizo la diócesis de San Juan acá. En el ejercicio de su autonomía legítima, ¿verdad? Sobre los modos de configurar. Todas esas cosas, ¿verdad? Que nosotros en esta ley queremos garantizar, te da a ti, iglesia católica o evangélica, un ámbito de autonomía. Mezquita, cualquier tipo de organización religiosa que se considere. Etcétera, tanto tradicional ¿verdad? Como no tradicional. Te da un ámbito de autonomía en la que el Estado no puede intervenir en detrimento del ejercicio de la libertad religiosa, porque la libertad religiosa no es solamente yo como creyente, sino también yo en mi carácter comunitario. O sea, infringe la libertad religiosa cuando el Estado le dice a una iglesia, y lo decía muy bien el juez Alito, imagínense ustedes hasta qué punto yo puedo intervenir con las finanzas de una iglesia, ¿verdad? En razón de un procedimiento de naturaleza, ¿verdad? De tribunales. ¿Hasta qué punto puede intervenir que esa intervención económica pueda afectar el ejercicio colectivo de la libertad religiosa? Who has the money, has the power. Exacto, ¿no? Y sobre todo, tú ponte a pensar, y pónganse a pensar, si a una iglesia, un tribunal le embarga todo su dinero. ¿Lo que le pasa a ustedes? Lo que nos pasa a nosotros. Pues tú no puedes ni abrir el templo. Tú imagínate que te embargue el templo. Tú imagínate que te quites todos tus chavos. ¿Hasta qué punto, dice el juez Alito? Eso no es un modo ilegítimo de afectar el ejercicio de la libertad religiosa, porque yo necesito una estructura, necesito luz, necesito agua, lo mínimo. Tú imagínense, yo quiero que ustedes se den cuenta las consecuencias. Es embargar este canal. Claro, embargarle a la iglesia y decirle, te la embargo, no puedes entrar a congregarte aquí porque te la embargué, es mía, cerré las puertas. Exacto. O sea, estamos hablando en blanco y negro. En blanco y negro, para que ustedes vean hasta qué punto se plantea el juez Alito, cómo una intervención de los tribunales puede tener esas consecuencias trágicas. Por eso la importancia de esta ley. No te vayas, nos quedan unos pocos minutos. Quiero saber dónde está este tema. Piqui se extiende porque queremos que entiendan que lo que escribió el juez Estrella en la opinión de la Iglesia Católica cerraba a iglesias protestantes también que tenían una estructura similar, una sola corporación y varias iglesias. Y eso tenemos que entender que estaba en juego, y con la ley 155 no puede volver a pasar eso en Puerto Rico. Y son muy pocos los estados que tienen una ley como eso. Carlos, vamos a volver en los últimos minutos para que nos expliques en qué estatus se encuentra en momento esa ley y si tú entiendes que la iglesia debe abrir las puertas para educarse sobre este asunto, porque yo por lo menos pienso que sí, pero tú eres el papá del proyecto, tú fuiste quien lo escribiste. Yo simplemente jorobé un rato. No te vayas, volvemos en breve. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. ¿Dónde nos encontramos en este momento, Carlos? Fíjate, Gau, para que la gente pueda ver en concreto las consecuencias de no reconocer la identidad jurídica de las iglesias por parte del Estado, tú y yo llevamos un caso administrativo ante el registro demográfico, donde a la iglesia de la Mission Board... Oye, yo no recordaba eso. Sí, ¿te acuerdas de que a los pastores le querían dar que tenían que pedir las licencias cada 6 meses? Controlar la licencia de los pastores. Sí, y que todas las otras iglesias, incluida la Iglesia Católica, las pedíamos cada 2 años. Eso evidentemente tenía consecuencias también económicas, porque pedir la licencia no era gratuito, era un procedimiento y creaba dificultades a la iglesia en el ejercicio de su ministerio, por decir así, pastoral, en el contexto de los matrimonios. Si tú te acuerdas, la razón que daba el registro demográfico es que ustedes tienen una autoridad foránea que es la autoridad última de ustedes. Por lo tanto, ustedes son una especie como de corporación foránea que depende de una autoridad, etcétera, etcétera. Ustedes son casi como una corporación haciendo negocios en... Imagínense cómo un modo de entender la iglesia afectaba, un modo de intervenir el Estado con una iglesia afectaba el ejercicio de su ministerio por no entender su personalidad jurídica. Yo me acuerdo que tú y yo fuimos los abogados y yo le decía al registro demográfico, ustedes están discriminando porque yo pertenezco a la Iglesia Católica, que también depende de una autoridad foránea. Y que está resuelto desde el principio del siglo. Exacto. ¿Cómo ustedes pueden crear un discrimen que es inconstitucional por un modo de entender erróneo lo que es la personalidad jurídica de esta iglesia Mission Lo que Board? estamos diciendo es que usted tiene que estar bien pendiente que el Estado no tiene que entender usted su composición. Tiene que respetar la composición. Exacto. Que nosotros tal como usted la entiende. Tal como nosotros la entendemos. Ellos no me tienen que entender. ¿Lo resumí bien? Sí, perfecto. Y además, eso precisamente, ellos no tienen que entender o no entender. Tienen que aceptar. ¿Saben por qué? Porque si comienzan a intentar entender y de alguna manera cambian tus modos de entender la configuración de la iglesia, puede tener consecuencias, porque te pueden afectar el ejercicio de tu ministerio, como por ejemplo en el caso de la Mission Board. La licencia matrimonial era decir quién puede ser pastor. Exacto. Si mi matrimonio religioso iba a tener consecuencias civiles. Ustedes se pueden imaginar lo que eso puede entender a nivel patrimonial de los esposos, etcétera, etcétera. Nada, yo creo que es bien importante que se den cuenta el paso importantísimo que hemos dado como instituciones eclesiales con esta ley, en la cual se le prohíbe al Estado intentar hacernos a nosotros, por decir así, forzar nuestros modos de entendernos, que pueden ser de tradición bíblica y que el Estado no puede. Imagínense, ustedes se pueden imaginar, hay iglesias que no se incorporan porque consideran que la intervención del César en los asuntos internos de la iglesia está vetado por razón bíblica y tienen perfecto derecho de entender así su propia identidad. Y el Estado no puede decir, pues te voy a sancionar porque como tú no estás incorporada, las consecuencias van a ser en que si hay una demanda, todos ustedes tienen que responder por la demanda, porque eso sería infringir la separación de iglesia y Estado y obligar a los fieles a no reunirse. Tenemos que terminar, pero el resumen es este. La ley 155 del 2020 recupera la identidad de lo que es la iglesia frente al Estado. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.